En el video de hoy vamos a ver aquellas películas de acción que nos hicieron lanzarnos en clases de karate o darnos piñas con nuestros compañeros de colegio. Prepárate para vivir la adrenalina, el heroísmo y el puro entretenimiento de esa época dorada del cine, cuando Stallone pegaba tiros a diestra y siniestra, Schwarzenegger en robot y Van Damme se abría de piernas. Desde los rascacielos de Los Ángeles hasta las selvas centroamericanas, desde las calles distópicas de Detroit hasta los desiertos post-apocalípticos, si eres fanático de las grandes explosiones, los duelos épicos y los héroes indomables, acomódate, subir el volumen y acompáñame en este emocionante viaje a través de las mejores películas de acción de culto de los años 80. Y arrancamos. Die Hard o Duro de Matar, 1988, dirigida por John McTiernan. John McClane, interpretado por Bruce Willis, un policía de Nueva York, que viaja a Los Ángeles para reconciliarse con su esposa, Holly, durante la fiesta de Navidad en la sede de su empresa, en Nakatomi Plaza. Poco después de su llegada, el edificio es tomado por un grupo de terroristas liderados por Hans Gruber, interpretado por el magnífico Alan Rickman. Los terroristas toman rehenes y planean robar millones de dólares de la bóveda de la empresa. McClane logra escapar descalzo y solo. Usa su entrenamiento y habilidades para enfrentarse a los terroristas uno a uno, mientras intenta comunicarse con la policía que hay en el exterior para que lo ayuden. Esta peli se filmó en escenarios reales de la Fox y tuvo un montón de problemas, ya que el edificio en el que filman tenía estudios de abogados en su interior. Imagínense, explosiones y abogados en un solo lugar. Predator, o Depredador para los amigos, 1987, dirigida por John McTiernan. Un equipo de élite de fuerzas especiales liderado por el mayor Dutch Arnold Schwarzenegger es enviado en una misión de rescate a la jungla centroamericana. Sin embargo, pronto descubren que están siendo cazados por un depredador extraterrestre con tecnología avanzada y habilidades en camuflaje. A medida que el equipo es eliminado uno por uno, Dutch se enfrenta en un combate final con la criatura, utilizando su astucia y el entorno de la selva para sobrevivir. En primera instancia, el depredador estaba interpretado por Jean-Claude Van Damme, pero no les terminaba de encajar el diseño del mismo, así que llamaron al mago de los efectos prácticos, Stan Winston y James Cameron, llegaron al rescate y el resto es historia. Robocop, 1987, dirigida por Paul Verhoeven. En un futuro cercano en Detroit, la ciudad está plagada de criminalidad. La corporación Omni Consumer Products, OCP, toma el control del departamento de policía y convierte a un oficial gravemente herido, Alex Murphy, interpretado por Peter Weller, en Robocop, un cyborg con fuerzas y habilidades avanzadas. Robocop comienza a limpiar las calles de criminalidad, pero pronto comienza a tener recuerdos de su vida pasada, lo que lo lleva a investigar su propia muerte y enfrentar a los corruptos ejecutivos de la OCP que están detrás de todo. En primera instancia, tantearon a Arnold Schwarzenegger para el papel de Robocop, pero debido a su tamaño tuvieron que desistir ya que era imposible que se pusiera el traje. Escape de Nueva York, 1981, dirigida por George Camperton. En un futuro distópico, la isla de Manhattan se ha convertido en una prisión de máxima seguridad. El presidente de los Estados Unidos se estrella en la isla después de que su avión es secuestrado. Snake Plissken, interpretado por Kurt Russell, un ex soldado condenado, es enviado a rescatar al presidente con la promesa de un perdón total. Plissken deberá enfrentarse a diversas bandas y obstáculos dentro de la prisión para cumplir su misión antes de que expire el tiempo límite y los explosivos en su cuello lo maten. John Carpenter incluyó en la trama un modelo digital 3D de los edificios de Manhattan. Fue más barato crear una maqueta que con la iluminación adecuada imitaba un modelo digital que crear un modelo digital, ya que en la época era carísimo. Mad Max 2, The Road Warrior, 1981, dirigida por George Miller. En un mundo post-apocalíptico donde la gasolina es un recurso vital, Max, Mel Gibson, un ex policía errante, se cruza con una comunidad de sobrevivientes que protegen una refinería de gasolina. La comunidad está bajo asedio constante como una banda de merodeadores liderados por despiadado Umbun. Max se ofrece a ayudar a los supervivientes a defender su refugio y a encontrar una ruta de escape segura a cambio de gasolina. La película combina con una emocionante persecución por el desierto. En Mad Max 2, Mel Gibson solo tiene 16 líneas de diálogo en toda la película. Una de ellas es: "Solo vine por la gasolina". Terminator, 1984, James Cameron. En 1984, un cyborg asesino conocido como el Terminator, interpretado por Arnold Schwarzenegger, es enviado desde el futuro apocalíptico para matar a Sarah Connor, una joven cuyo hijo, John Connor, liderará la resistencia humana contra las máquinas. Kyle Reese, interpretado por Michael Biehn, un soldado de la resistencia, también viaja al pasado para proteger a Sarah. La película sigue la implacable persecución del Terminator mientras Sarah y Kyle intentan sobrevivir y detenerlo, desarrollando un vehículo que será crucial para el futuro de la humanidad. Y bien, a estas alturas es inevitable pensar en otra persona que no sea Arnold Schwarzenegger para el papel del Terminator. Originalmente el personaje estaba pensado para Lance Henriksen, quien terminó interpretando al androide Bishop en la mítica Aliens El Regreso. Escape del barrio chino, 1986, dirigida por John Carpenter.
Jack Burton, interpretado por Kurt Russell, un camionero bravucón, se ve envuelto en un conflicto sobrenatural cuando ayuda a su amigo Watchin a rescatar a su prometida Miao Jin, quien la ha secuestrado por una antigua y poderosa figura conocida como Lo Pan. En el barrio chino de San Francisco, Jack y Wan se enfrentarán a numerosos guerreros místicos, magia negra y criaturas extrañas en su misión para salvar a Miao Jin y detener los planes de Lo Pan de usarla para romper una maldición ancestral. Una de las escenas más icónicas de la película es la de la boda, en la que el brujo, Lo Pan, le clava a Liu Jin la aguja del amor. El actor se pasó 3 pueblos al hacerlo y la cara de la actriz en la escena es bastante real. Lethal Weapon, o Arma Mortal, 1987, dirigida por Richard Donner. El veterano detective Roger Marteau, interpretado por Danny Glover, y su nuevo compañero Martin Riggs, interpretado por Mel Gibson, joven policía con tendencias suicidas tras la muerte de su esposa, se verán envueltos en una peligrosa investigación de un caso de narcotráfico. Mientras investigan, descubren una vasta conspiración que involucra a ex militares y tráfico de drogas. A pesar de sus diferencias y temperamento explosivo de Riggs, ambos deben trabajar juntos para desmantelar una red criminal y proteger a sus seres queridos. El papel del inestable detective Martin Riggs, en un principio, aunque parezca mentira, estaba pensado para Bruce Willis. Sin embargo, se le dio a Mel Gibson, quien era parte del staff de actores de Warner Bros. Posteriormente, Willis fue seleccionado para interpretar al detective John McClane en Duro de Matar, gracias a Joel Silver, productor de ambas películas. First Blood o Rambo, 1982, dirigida por Ted Rockich. John Rambo, interpretado por Sylvester Stallone, un veterano de la guerra de Vietnam que sufre de trastorno de estrés postraumático, llega a una pequeña ciudad en busca de un amigo. El sheriff local, Tyson, interpretado magistralmente por Ryan Deney, lo arresta injustamente y lo maltrata. Rambo escapará y se refugiará en el bosque, donde una de sus habilidades de combate para enfrentarse a las fuerzas policiales que lo persiguen. La situación se intensifica hasta convertirse en una cacería militar, con Rambo luchando por su supervivencia y contra sus propios demonios internos. Durante el rodaje, las temperaturas eran tan bajas que en la escena de la huida con la moto en la que atraviesa plena ciudad y se interna al bosque a Stallone se le congelaron hasta las lágrimas. Highlander, el inmortal, 1986, dirigida por Russell Macaulay. Connor McCloud, interpretado por Christopher Lambert, descubre que es uno de los pocos inmortales que ha existido a lo largo de la historia. Los inmortales solo pueden morir si son decapitados y están destinados a luchar entre sí hasta que solo quede uno. En el presente, Connor vive en Nueva York y debe enfrentarse a su antiguo enemigo, el brutal Kurgan, interpretado por Clancy Brown, en una batalla final épica acompañada de la magistral banda sonora de Queen. Lo de épico se queda corto. A lo largo de la película, se revelan flashbacks de la vida de Connor, sus amores perdidos y su entrenamiento con el inmortal Ramírez, un imperdible con un carisma al 2000%, Sean Connery. El rodaje de la batalla en Escocia fue bastante accidentado debido a que los extras locales se entusiasmaron demasiado con la escena después de un almuerzo especialmente abundante en cerveza. La mayor parte de ellos eran estudiantes de la Universidad de Glasgow. They Live, 1988, dirigida por George Carpenter. John Roddy Piper es un hombre desempleado que llega a Los Ángeles en busca de trabajo y un propósito. Mientras deambula por la ciudad, descubre una caja de gafas de sol que revela una impactante verdad. El mundo está secretamente controlado por una élite alienígena que utiliza la publicidad, los medios de comunicación y a los políticos para esclavizar a la humanidad. Las gafas muestran los verdaderos rostros de los extraterrestres, camuflados como humanos, y los mensajes subliminales escondidos en carteles y pantallas, como obedece y consume. Decidido a luchar contra esta invasión encubierta, John se une a Frank, un compañero de trabajo, y ambos se embarcan en una misión para descubrir una fuente de transmisión que mantiene a la humanidad bajo control. La película mezcla acción, crítica social y ciencia ficción con una de las líneas más icónicas de la época. He venido acá para mascar chicle y patear traseros, y se me acabó el chicle. The Running Man, 1987, dirigida por Paul Michael Glaser. En un futuro distópico, en el año 2019, en ese momento el futuro distópico era el año 2019, que dijo que somos, la sociedad está bajo el control de un régimen totalitario que utiliza el entretenimiento violento como forma de opresión. El programa de televisión más popular es The Running Man, un show donde los condenados a muerte deben enfrentarse a cazadores sádicos en un mortal juego de supervivencia. Ben Richard, Arnold Schwarzenegger, es un ex policía acusado falsamente de un brutal ataque, es capturado y forzado a participar en el programa. Con la ayuda de Amber Méndez, una mujer que descubre la verdad sobre la manipulación de los medios, Richard se convierte en un símbolo de resistencia mientras se enfrenta a los cazadores en una lucha brutal y altamente televisada. La película es un comentario satírico sobre la violencia en los medios y la manipulación gubernamental, todo envuelto en una acción trepidante y con una actuación clásica de Arnold Schwarzenegger en su mejor momento.
Y hasta aquí nuestro viaje a través de las mejores películas de acción de culto de los años 80. Esperemos que hayas disfrutado reviviendo estos clásicos tanto como nosotros disfrutamos presentándotelos. Si te gustó el video, no te olvides de darle un me gusta y suscribirte a Che, vemos una peli, para más contenido emocionante sobre cine y la cultura pop. Déjanos un comentario abajo y cuéntanos cuál de estas películas es tu favorita y si hay alguna otra que crees que debería estar en la lista. Nos encanta leer tus opiniones. Activa la campanita para no perderte nuestros próximos videos llenos de nostalgia, acción y entretenimiento. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la década dorada del cine de acción. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.